Buenos días, amada iglesia. Gloria a Dios. Qué alegría es estar con ustedes en esta conferencia de misiones, que por cierto ha estado excelente. Todas las sesiones desde ayer, la de esta mañana, ha estado excelente, hermanos. Y también, hermanos, qué alegría es estar con ustedes en la celebración de su 38º aniversario. Damos gracias a Dios por esta iglesia, hermanos. Pues antes de comenzar con la enseñanza, hermanos, quiero darles un breve resumen. Es como un informe misionero, pudiéramos decir, así como los demás lo han hecho. Y quiero decirles, hermanos, que después de vivir un poco más de un año allá en Siguatepeque, los pachecos, o sea, mi persona y mi familia, nos hemos acostumbrado muy bien a la vida allá. Realmente, hermanos, no extrañamos el tráfico, los baches, el ruido, el humo, los moles, las largas filas en los bancos. Nada de eso extrañamos. Lo único que extrañamos de todo corazón es a ustedes. Mi familia y yo les extrañamos y les amamos, hermanos. Les amamos. Pues como ustedes saben, estoy sirviendo como decano en el Seminario para la Predicación Expositiva CEPE Honduras y les pido sus oraciones para que Dios nos envíe más estudiantes, hermanos. Si algo les puedo pedir por lo que ustedes oren es por eso, para que Dios nos envíe más estudiantes, porque necesitamos entrenar a más hombres para que prediquen expositivamente, que exalten a Cristo, que pastoreen iglesias y que siembren nuevas iglesias, para que el nombre de Cristo sea proclamado en todo lugar. Así que oren por esto, hermanos. Y en cuanto al trabajo misionero, hermanos, quiero comentarles que como no somos personas tan ocupadas, estamos trabajando en 2 lugares diferentes y con personas diferentes también. Mi familia y yo estamos ayudando en una aldea que se llama El Pacayal, que queda a 15 minutos de Siguatepeque. Ahí estamos yendo los jueves y los sábados. Yo estoy ayudando con la predicación y Sara está ayudando con las clases para los niños y para las damas. Eso es una aldea. Es increíble, hermanos. A esa aldea, El Pacayal, queda en medio de las montañas y bajan personas de otra aldea que se llama Balibrea. Y ellos, para llegar a El Pacayal, tienen que caminar 40 minutos, a veces en la oscuridad y bajo la lluvia, pero lo hacen, hermanos. Esta es una misión que comenzó una iglesia en San Pedro Sula. El pastor se llama Leo Suazo y estamos ayudando ahí. Y el otro lugar donde estamos trabajando, hermanos, está en Siguatepeque, en la mera ciudad. Esta se llama la Iglesia Bíblica La Puerta Estrecha. También es conocida como la Iglesia Bíblica Centroamericana. Ahí, hermanos, está pastoreando un hermano que se llama Rafael Martínez. Y desde el primer momento que nos conocimos, fue como que dijimos, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Y ahí estamos asistiendo los viernes y los domingos. Igual me toca predicar ahí, no todos los domingos, pero a veces me toca predicar ahí. Y a Sara le toca las clases de los niños y de las damas junto a otras hermanas de ese lugar. Así que, hermanos, estamos trabajando por la causa del Señor. Y estamos trabajando, les dije, con varias personas diferentes. Estamos trabajando aparte del pastor de San Pedro Sula, que se llama Leo Suazo, y del de Siguatepeque, que se llama Rafael Martínez. Estamos trabajando con Axel Anariba y su esposa Daisy. Axel, miembro de esta iglesia, ¿verdad? Que ya se casó con Daisy. Y también estamos trabajando con otro hermano que se llama David Cardona, que él es un hermano de Siguatepeque, y su esposa Ruth. Así que, hermanos, gracias por sus oraciones y estamos activos, hermanos. Estamos activos en la obra del Señor. Bien, hermanos, ahora sí, la enseñanza. ¿Se escucha bien ahí atrás, hermanos? Yo escucho eco, ¿verdad? Pero bueno, se escucha bien. Gracias por el amén. El cuerpo pastoral de la iglesia me pidió hablar sobre el tema el discipulado en el hogar, formando generaciones para Cristo.
El discipulado, hermanos, es un tema muy importante, es vital, hermanos. Ya van a ver. ¿Desde dónde se origina el discipulado? Y ustedes van a decir, definitivamente, el discipulado es algo vital, es algo que no podemos ignorar. Para esta enseñanza, hermanos, voy a estar utilizando principalmente 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 3. Pero antes de eso, hermanos, quiero comenzar con esa pregunta que está ahí enfrente. Vean esa pregunta, la siguiente. ¿Quiénes están influyendo en nuestros hogares? Principalmente en nuestros hijos. ¿Quiénes están influyendo en nuestros hogares? En estos días se han puesto de moda los influencers de las redes sociales. Los conocen, ¿verdad? Influencer significa influyente, o puede decirse también influenciador. Cuando hablamos de los influencers de las redes sociales, estamos hablando de personas que ejercen influencia sobre otras personas por medio de las redes sociales, por ejemplo, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y otras más que hay por ahí. Algunos influencers famosos tienen un alcance a nivel mundial. Por ejemplo, yo sé que muchos jóvenes aquí han oído hablar de él. Está MrBeast. ¿Saben quién es MrBeast, verdad? Este se está acercando a 450 millones de seguidores en YouTube. Oigan bien, se está acercando a 450 millones de seguidores en YouTube. Está Cristiano Ronaldo, quien ya tiene 1,000 millones de seguidores entre YouTube, Facebook e Instagram. 1,000 millones de seguidores. Pero estos solo son 2 ejemplos, hermanos. En este ejército de influencers está creciendo cada día. Cada vez más y más personas quieren ser influencers en las redes sociales. Hay un estudio que indica que en 11 países de América Latina, incluyendo Honduras, la mayoría de los jóvenes sueña, aspira con ser un influencer. Ya los jóvenes no están soñando con ser bomberos, policías, doctores, ingenieros, militares. Lo que quieren ser son youtubers, tiktokers, influencers. Hay un estudio en los Estados Unidos que dice que el 57% de los jóvenes entre los 14 y 24 años quiere ser un influencer. El 57% de los jóvenes, más de la mitad, quiere ser un influencer. Y el 41% de los adultos también ve con buenos ojos esta carrera. Ahora, ¿cuál es el problema con los influencers? Que los influencers utilizan las cámaras y las redes sociales para proyectar una imagen y transmitir un mensaje que raras veces concuerda con su realidad. Ellos transmiten una imagen bien bonita. Ellos proyectan un mensaje que posiblemente transmita emoción, éxito, satisfacción con la vida, alegría, pero muy raras veces ese mensaje y esa imagen concuerda con su realidad. Porque acuérdense de esto, delante de las cámaras todos sonríen, ¿no es cierto? Delante de las cámaras todos sonríen, pero apagada la cámara, la realidad es muy diferente. Un sitio web dice que los influencers influyen en el comportamiento de los demás. Recuerden, un influencer ejerce influencia. Influye en el comportamiento de los demás al crear relaciones parasociales. Escuchen bien, relaciones parasociales. A través de la autenticidad y de la cercanía que transmiten, lo que lleva a sus seguidores a confiar en sus recomendaciones y a imitar sus comportamientos. Los jóvenes, los niños están poniéndole atención a los influencers y se están dejando llevar por ellos y están imitando sus comportamientos, están confiando en sus recomendaciones.
pero están confiando en una relación parasocial. ¿Qué es una relación parasocial? Es una relación unilateral en la que solo el influencer habla, porque el influido, el niño, el joven o el adulto que está escuchando, él no puede comunicarse con él. Hay una falsa intimidad porque no hay contacto, no se miran, no están en personas, todo es virtual. Es una relación aislante porque el niño, el joven, se mete en su celular, se mete en su laptop, en su computadora y se aísla de todos los demás. Y es una relación engañosa porque, como ya lo dije, el influencer está en una cámara proyectando una imagen, transmitiendo un mensaje que quizás no concuerde con su realidad. Al final de cuentas, hermanos, el asunto de los influencers es el dinero. Es el dinero. Ellos ganan, ellos reciben algo por estar transmitiendo, por tener seguidores, por likes, por comentarios, por vistas. Ellos ganan dinero. Un estudio dice que un influencer es una figura que tiene poder de influir en las decisiones de compra. Oigan bien, ahí está el negocio. Tiene el poder de influir en las decisiones de compra de otros debido a su experiencia en el tema o la relación que ha establecido con sus seguidores. Otro estudio dice, por lo general, cada influencer es conocido por un nicho específico, ya sea moda, viajes, videojuegos, belleza, cocina, fitness o cualquier otra área de interés. Ese es el asunto de los influencers, los influenciadores. Pero toda esta industria, hermanos, de los influencers, todo esto está basado en algo bien simple y bien sencillo. La siguiente, está basado en que los niños, los jóvenes, son altamente influenciables. Ellos están aprovechando de que los niños y los jóvenes son el blanco perfecto para su influencia. Siempre ha sido así, hermanos. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. Lo que está diciendo es que el corazón del niño es pecaminoso, su naturaleza es pecaminosa, y si se le deja, solo va a crecer en el pecado. Y va a estar atento y se va a dejar influir por el pecado. Los niños son altamente influenciables. Nuestros hijos son simples, son engañables, son fluctuantes. Una cara bonita y un mensaje bien presentado fácilmente los puede engañar, convencer, influir para hacer cualquier cosa. Entonces, hermanos, vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Quiénes están influyendo en nuestros hogares? No solo los influencers, también gobiernos, empresas, organizaciones por medio de la televisión, de la radio, del internet, de la prensa, grupos delictivos en las calles para reclutarlos, para hacerlos parte de su bando. Estoy evitando utilizar algunas palabras, hermanos, pero para hacerlos parte de su bando. Filósofos, académicos, estudiosos que promueven ideologías por medio de sus libros de textos en las escuelas, en las universidades, falsas religiones que están enseñando todo lo contrario a la palabra del Señor. Y finalmente, pues las malas amistades que siempre hay, malas amistades en el barrio, en la escuela, en los colegios, en todo lado, que arrastran a veces a los niños, a los jóvenes, hacia los vicios, hacia comportamientos indecorosos, hacia cosas que no conviene, hacia la maldad. Pero hermanos, ¿por qué les estoy preguntando esto? ¿Por qué les pregunto quiénes están influyendo en sus hogares? Por esto, hermanos, porque la esencia del discipulado es influencia. La esencia del discipulado es influencia. ¿En qué consiste el discipulado? El discipulado consiste en ejercer influencia sobre una persona. El discipulador o el mentor lo que hace es influir sobre el discípulo. El pastor Mark Dever escribió un libro que se llama Discipular, la inevitabilidad de la influencia. Lo que está diciendo es que discipular es influir en los demás. ¿Quiénes están influyendo en sus hogares? ¿Quién está discipulando
A nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Quién nos está discipulando? A nosotros. El discipulado es influencia. Pero ¿quién inventó el discipulado? ¿Quién inventó el discipulado, hermanos? Hermanos de la Iglesia Bautista Comunión, ustedes y yo estudiamos juntos el libro de Génesis por mucho tiempo. Y sabemos que el origen de todas las cosas está en Génesis, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19. Aquí va a aparecer en sus pantallas. Génesis 18, versículos 17 a 19. Dice: pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Escuchen esta palabra otra vez, hermanos. Versículo 19. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hermanos, en el contexto de Génesis capítulo 18, 3 hombres se le aparecieron a Abraham, pero uno de esos hombres es descrito como el Señor, el ángel de Jehová, el Señor. Uno de ellos es Jesucristo. Uno de ellos es Jesucristo. Y Jesucristo le dice a Abraham que Sara va a dar a luz un hijo. Y recuerden la historia, Sara se ríe, ¿verdad? Y el Señor le dice: ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara: no, yo no me reí, ¿verdad? Ahí se está riendo Sara, ¿verdad? Pero pues Abraham les prepara una cena y todo lo demás. Y cuando se van a ir, cuando estos 3 ángeles, incluido el ángel del Señor Jehová, se van a ir, que simplemente el Señor es una teofanía, es una aparición de Cristo antes de venir a la tierra a hacer su misión. Cuando ellos se van a ir camino a Sodoma, van para Sodoma, y ahí es donde el Señor dice: ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿No será mejor enseñarle? ¿No será mejor discipularlo? Y lo que Dios decide, lo que Cristo decide es enseñarle. Cristo decide revelarle su plan, revelarle lo que va a hacer, hacerlo parte. Incluso conversan, y se acuerdan de esa negociación. Abraham le dice: si hubiera 50, ¿vas a destruir la ciudad? ¿Acaso no vas a ser misericordioso con esos 50? Y así se va reduciendo. Dios decidió discipularlo, Dios decidió enseñarle. Y también nos dice por qué decidió hacerlo. Dice que la razón por la que decidió discipularlo es porque lo había escogido para entrar en una relación con Él, para establecer un pacto con Él. Cristo decide enseñarle porque va a estar en una relación, en un pacto con Él. Y el propósito por el que decide discipularlo es para que Él, Abraham, le enseñe a sus hijos y a su casa después de Él, para formar una generación para Cristo. Y el contenido del discipulado, dice Cristo, es que Abraham enseñe a que guarden el camino del Señor, para que guarden el camino de Cristo. Entonces, ¿quién es el originador? ¿Quién tuvo la iniciativa del discipulado? Jesucristo. Jesucristo. Vean lo siguiente: Él es el maestro. Él es el maestro de los que le pertenecen y están en una relación con Él. Él es nuestro maestro, Él es nuestro discipulador. Nosotros somos discípulos de Cristo porque le pertenecemos a Él,
porque estamos en una relación con Él, porque somos beneficiarios del nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos la misión de discipular a otros para que guarden el camino del Señor, y esa misión comienza en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Somos parte del plan de Dios para que discipulemos a otros, así como Él mismo nos ha discipulado a nosotros. Él nos enseña. ¿Qué debemos hacer nosotros? Enseñarle a otros, principiando por nuestro hogar. ¿Quiénes son los llamados a discipular, hermanos? ¿Quiénes son los llamados a discipular? Ahí en su material tienen ustedes varias citas. Solo voy a leer dos. Vamos a Deuteronomio 6, 6 a 7. Está en su material, y si no, creo que va a estar aquí también. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy. Vean otra vez a Cristo ahí, vean a Cristo. Estas palabras que yo te mando hoy, o sea, lo que yo te estoy enseñando, mi discipulado estará en tu corazón. Versículo 7, las enseñará diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quiénes son los llamados a discipular su hogar? Los padres. Los padres. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 6, versículo 4. El hermano Benedicto predicó de esto ayer. Dice en Efesios 6, 4: ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como dijo en Génesis 18, en el camino del Señor. Enséñenles a guardar el camino del Señor. ¿Y cuál es la gran comisión, hermanos? ¿Qué dice la gran comisión? Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está el discipulado, a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Quién comenzó el discipulado? Cristo. Y ahora nos hace parte a nosotros. Y nuestro discipulado comienza en el hogar. Padres, ustedes son los llamados a ser los influencers de su hogar. Ustedes deben ser los influenciadores. Ustedes deben ser las personas más influyentes dentro de las cuatro paredes y bajo el techo de su hogar. Ustedes, el influencer de TikTok o de YouTube, está discipulando a nuestros hijos sin conocerlos, sin relacionarse con ellos, sin que les hayan costado algún sacrificio, sin haberlos llevado 9 meses, madres, sin que les cueste nada. Y ustedes se los están permitiendo. Quiéranlo o no, créanlo o no, padres, Dios los ha encargado a ustedes para discipular su hogar. Y quiero decir algo aquí que se me ocurre en este momento para los abuelos, para los tíos y para cualquier persona que convive en una casa donde hay niños. Ustedes también, hermanos, tienen que participar en esto. Porque no son ustedes los máximos responsables. No son ustedes los máximos responsables, son los padres. Pero ustedes también deben actuar responsablemente. No son los máximos responsables, pero actúen responsablemente. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo está hablando de la madre y de la abuela de Timoteo. Y dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Timoteo, tengo presente tu fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Y qué hicieron ellas dos, la mamá y la abuela? Vayan a 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice, perdón, estoy en Tito. 2 Timoteo 3:15 dice: desde la niñez has sabido las Escrituras.
¿Quién le enseñó las escrituras a Timoteo entonces? Su abuela Loida y su madre Eunice. Así que si usted, en nuestra cultura, hermanos, esto es común, ¿verdad? Muchos niños no se están criando con los padres, se están criando con un abuelo, con una tía, con un pariente. A veces hasta con personas que no son parientes. Si usted está criando a un niño, aunque no sea suyo, actúe también responsablemente, disipúlelo para que guarde el camino del Señor, sea una influencia para ese niño. Bien, entonces, ¿cómo discipulamos nuestro hogar para lograr generaciones para Cristo? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo discipulamos nuestro hogar para lograr generaciones para Cristo? Los que me conocen saben que aquí está comenzando el mensaje. Que todo lo demás era la introducción y que aquí viene el mensaje realmente, hermanos. Aquí está el mensaje. Vamos entonces a 2 Timoteo capítulo 2. Amores, ¿me puedes traer el agua, por favor? Se me olvidó el agua. 2 Timoteo capítulo 2. Miren, hermanos, ayer el pastor Jimmy Inman pidió 5 minutos más. Yo le voy a pedir desde ahorita 10 minutos más. Desde ahora se los pido. Bien, leamos la escritura. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ellos la gloria eterna, o con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Bien, hermanos, ustedes y yo estudiamos juntos 1 Timoteo, y ahí aprendimos que Pablo fue el mentor de Timoteo. Dedicamos 2 mensajes completos a hablar del discipulado que Pablo le dio a Timoteo. Sería bueno, hermanos, que busquen esas grabaciones en Facebook o en YouTube. Lucho creo que es la persona indicada quien les puede compartir esas grabaciones. Creo que serían muy buenas para complementar esta conferencia. Pues en 1 Timoteo, Pablo le está dando instrucciones porque se van a separar o se separaron. Pablo se fue para Macedonia, Timoteo se quedó en Éfeso pastoreando la iglesia. Y Pablo quiere que Timoteo sepa cómo conducirse él y cómo conducir la iglesia. Entonces le da instrucciones. Ahora en 2 Timoteo ha pasado un tiempo, Pablo y Timoteo están nuevamente separados, Pablo está en la cárcel y Timoteo sigue luchando en la iglesia de Éfeso. Sigue luchando y parece que pudiera estarse desanimando, desalentando, quizá descuidando algunas cosas de su llamado. Entonces Pablo le vuelve a escribir esta carta, que es la última carta que él escribe, para enseñarle, para motivarlo a seguir adelante.
Estas son las últimas instrucciones del apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Y en este pasaje, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, del 1 al 13, lo que acabamos de leer, Pablo instruye a Timoteo, escuchen bien, a perseverar en lo que le ha enseñado. Él dice, yo te he enseñado, persevera en lo que yo te he enseñado. Pero, recuerda algo, no es solo para ti, tú también tienes que enseñárselo a otros que luego le van a enseñar a otros. Entonces, Pablo en este pasaje está hablando del discipulado generacional dentro de la iglesia. Y lo que yo voy a hacer, hermanos, es aplicarlo al hogar. Este pasaje está hablando del discipulado generacional en la iglesia, el discipulado de generación a generación, para que en la iglesia nunca falten los pastores, los maestros, los líderes, los siervos, para que el evangelio siga adelante generación tras generación tras generación. Y yo se lo voy a aplicar a la casa, al hogar. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos discipular en el hogar para formar generaciones para Cristo? En primer lugar, enseñando a poner la confianza en el lugar correcto. En primer lugar, enseñando a poner la confianza en el lugar correcto. Vean el versículo 1 nuevamente. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, lo que vemos es ternura combinada con fortaleza y poder y esfuerzo y perseverancia. Ternura con fortaleza. Él le dice tú pues, hijo mío. Ese tú, hermanos, es enfático, es un llamado de atención. Escúchame, escúchame. ¿Cuántas veces, hermanos, no le tenemos que hablar así a nuestros hijos? Escúchenme, escúchame. Pablo le dice tú. Y después le dice, hijo mío, que se pudiera traducir como mi niño, escúchame. Esa es la ternura. E inmediatamente le dice, fortalécete. En sus Biblias, en la Reina Valera dice, esfuérzate. Pero la mejor forma de traducir eso, hermanos, sería, día a día, sé fortalecido. Día a día sé fortalecido. O día a día encuentra fortaleza. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo es esto: la fortaleza no está en ti mismo. Tienes que ser fortalecido día tras día, continuamente, cada momento, desde afuera. La fortaleza no está en ti. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que hiciera un autoesfuerzo, sino que le está diciendo confía en la fortaleza que recibirás de afuera. ¿Y cuál es esa fortaleza que él puede recibir? Dice el apóstol, fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es un favor inmerecido, es un regalo, es un don. Pero ¿para qué nos sirven todos esos favores inmerecidos, esos dones, esos regalos que Dios nos da? ¿Para qué nos sirven? Pues para vivir, hermanos, para el día a día. Todo lo que recibimos del Señor, todas sus bendiciones, de la cual estamos llenos, innumerables son sus bendiciones, no las podríamos contar. No olvides, dice el salmista, alma mía, ninguno de sus beneficios. Todas esas cosas, ¿para qué nos sirven? Para tener la fortaleza para el día a día, para vivir la vida, para encarar la vida, para sobresalir en las dificultades. Así que gracia aquí, hermanos, la podemos
entender como el poder para vivir, el poder para seguir adelante, el empuje, el impulso. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene ese impulso? Pablo quiere ser bien específico, le dice: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús está esa fortaleza, no está en ningún otro lugar. Lo que Pablo le está diciendo es: confía en el lugar, en la persona correcta. Confía en el poder para vivir que solamente te puede dar Cristo Jesús. Pablo mismo había encontrado esa gracia fortalecedora en su propia vida. Miren 1 Timoteo 1:12, va a salir aquí adelante. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. ¿Quién lo fortaleció? Cristo. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pero, dice el apóstol Pablo, versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Él mismo había encontrado la gracia, él mismo había encontrado el poder en Cristo Jesús. Padres, ustedes primero tienen que encontrar esa gracia de Cristo Jesús. Ustedes no van a poder ayudar a sus hijos a confiar en la gracia de Cristo Jesús si ustedes mismos no están confiando en ella. Así que Pablo le está diciendo: así como yo fui fortalecido por ella, tú también debes ser fortalecido por ella. Esta gracia, hermanos, está disponible para todos nosotros. Amén. Está disponible para todos nosotros. Vean 2 Timoteo 1 del 9 al 10. Si usted es salvo, si usted cree en el Señor Jesucristo, está disponible para usted. Dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según ¿qué cosa? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Está hablando de su elección por gracia para que fuéramos salvos, para que fuéramos justificados, por la cual nos llamó. Y vean el versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, por medio de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús, la gracia que nos capacita para vivir, que nos da el poder para vivir día a día, está disponible para nosotros. Y hermanos, vean ahí, hermanos, qué hermoso resumen del Evangelio. Hermosísimo. Vean ese versículo, hermanos, el versículo 10 dice, el versículo 9 dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y vean el versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Cuál es esa? La aparición de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando, hermanos? De su venida a este mundo. Con la venida de Cristo Jesús al mundo viene la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que la gracia de Dios hace por medio de Cristo Jesús? Dice: puso fin a la muerte. Puso fin a la muerte, hermanos. Muriendo por nosotros en aquella cruz, Él puso fin al reino de la muerte sobre nosotros, los que creemos en Él. Y no solo eso, puso fin a la muerte, derrotó la muerte y dice: y sacó a la luz, ¿qué cosa? La vida. ¡Wow! Vino a poner fin a la muerte y a dar inicio a la vida eterna, porque dice: y la inmortalidad. Y la inmortalidad. ¿Cree usted eso? Enséñele a sus hijos a creer en eso también. La fuerza, la potencia, el poder que nos capacita, habilita, fortalece, equipa para vivir, para servir al Señor, para discipular a nuestros hijos, para servir en la iglesia, para hacer cualquier
otra cosa es la gracia que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Esa es la fuerza que necesitamos. Muchas veces, hermanos, queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, y está bien, ¿verdad? Nosotros queremos que ser como ese baluarte, la roca de confianza, la salvación de nuestros hijos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, hermanos, que no somos nosotros. No somos nosotros. Ellos no tienen que confiar en nosotros como su fortaleza, como su confianza, como su recurso final o más grande. Está bien que confíen en nosotros, que los amamos, ¿verdad? Pero por encima de nosotros, ellos deben estar confiando en la gracia de Cristo Jesús, que les da la salvación, que les libera de la muerte eterna y que les da la vida eterna. El Salmo 10:27 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá el Señor. Esa es la confianza que ellos tienen que tener, que aunque no estemos nosotros, el Señor está con ellos, que tienen la fortaleza para vivir. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este primera manera de discipular en nuestro hogar? Bueno, lo primero, hermanos, sean tiernos en su hogar, que sus hijos sepan que usted los ama. Miren que el apóstol Pablo le dice: escúchame, mi niño, a Timoteo, escúchame, hijo mío. Sea tierno en su hogar, sea tierno en su hogar. Segundo, usted como padre no puede dar a sus hijos lo que no tiene. Usted no puede formar una generación para Cristo si Cristo no se ha formado en su corazón. Asegúrese de estar confiando única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Otra aplicación, hermanos, es que el discipulado en el hogar no depende de recursos, no depende de dinero, no depende de estrategia, no depende de habilidades. Usted dice: no, pero es que yo no sé enseñar nada. No depende de eso, hermanos, sino de la gracia del Señor Jesucristo. Otro es que no se afane por lo terrenal. Cuando usted se preocupa o se afana por los estudios, por la academia, por la profesión, porque aprendan un oficio, un arte, un deporte, una disciplina, usted les está enseñando a confiar en el lugar equivocado. Cuando su afán es, no, que estudien, para que sean profesionales, y solo en eso se concentra usted le está enseñando a su hijo a confiar en el lugar equivocado. Usted le está enseñando a su hijo a confiar en su talento, en sus estudios, en sus conocimientos, en sus logros, en su cuello, en sus conectes, en sus posesiones. Y todas esas cosas fallan. Porque todo lo humano es efímero y es temporal. Enséñeles a confiar en la gracia del Señor Jesucristo, que nos fue otorgada desde la eternidad y que dura hasta la eternidad. También, hermanos, nuestros hijos deben saber que la gracia de Dios está disponible para ellos también. Asegúrese de que ellos entiendan que la gracia de Dios está disponible si ellos se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, nuestros hijos deben saber que la gracia de Cristo es suficiente. Amén. Segundo, ¿cómo enseñamos o cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? En segundo lugar, enseñando por medio de la transmisión directa, fiel y perdurable. Enseñando por medio de la transmisión directa, fiel y perdurable. Hermanos, no se me ocurrió, pero últimamente cuando abro, no sé si es cuando abro Facebook o cuando abro YouTube, no me acuerdo, pero me aparece un anuncio de una madre que está diciendo: doy gracias porque me acabo de encontrar esta aplicación que le enseña las historias de la Biblia a mis hijos. Así dice ella, ¿verdad? Y bien alegre ella, ¿verdad? Gracias que encontré
esta aplicación que le enseña las historias de la Biblia a mis hijos. Gracias por el super libro, el superbook, ¿verdad? Lo conocen, ¿verdad? Gracias por el YouTube, ahí están las antorchas de la fe, ¿verdad? Los torchlighters. Son buenos, son buenos. No les estoy diciendo, hermanos, que esas cosas sean malas, son buenísimas. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que el discipulado es directo, es fiel y es perdurable. Vean el versículo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El discipulado, hermanos, es una transmisión, es una relación directa, persona a persona. Es una relación de padre y de madre a hijo o hija, compartiendo el tiempo, compartiendo vivencias, haciendo cosas juntos. Queremos transferirle el discipulado a la aplicación, al superbook, al superlibro, ¿verdad? Quiero que mis hijos aprendan de la Biblia, les voy a buscar un video en YouTube. Otras veces queremos transferírselo a la iglesia, allá que les enseñe José Morán, allá que les enseñen las maestras de escuela dominical, el líder de jóvenes, el líder del club de chicos y chicas. Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, lo has escuchado de mí. Yo te lo enseñé. Vean un capítulo atrás, en el capítulo 1, versículo 13, 2 Timoteo 1, 13, dice el apóstol Pablo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Lo has oído de mí. Hermanos, el discipulado de nuestro hogar no es algo que podemos transferirle a otro, mucho menos a una aplicación o a un influencer, que hay influencers buenos, ¿verdad? Hay influencers que predican la palabra del Señor, pero el discipulado en el hogar, hermanos, no es indirecto, no es instantáneo, no es fácil. No hay atajos, a veces se pone incómodo. Cuando empezamos a platicar con nuestros hijos, ¿verdad? A veces la conversación se pone difícil, porque a veces queremos enseñarle algo que dice en la Biblia en lo que nosotros mismos estamos fallando. Y el niño nos dice: ¿y usted por qué no lo hace? ¿Verdad? Y se pone difícil. Se pone difícil. ¿Y qué es lo que conviene hacer ahí? Otra vez, la gracia de Cristo. Conviene, cierto, tienes razón. Yo tengo que arrepentirme de ese pecado y el Señor, que es fiel y justo, me va a perdonar de mi pecado y me va a limpiar de mi maldad. Pero tú también tienes que arrepentirte de eso. Hermanos, en el discipulado hay que invertir esfuerzo, hay que sacrificar la comodidad, debemos buscar las oportunidades. Ahí hay 2 versículos, hermanos, pueden leerlos ustedes en su casa. Solo vean ahí en Proverbios 4, al inicio dice: oigan, oigan, hijos, la instrucción de un padre. Y vean el versículo 3: cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Ven? Es algo directo, es algo directo. También, hermanos, el discipulado es una transmisión directa, pero también es una transmisión fiel, es una transmisión fiel. Otra vez, vean en el versículo 2, 2 Timoteo capítulo 2, 2, dice: lo que has oído de mí, o sea, lo que yo te he enseñado directamente, lo has oído de mí, y luego dice: delante de muchos testigos. Esa frase, delante de muchos testigos, se puede interpretar de varias formas, hermanos, pero la interpretación que yo prefiero es esta: Timoteo, lo que yo te he enseñado, no solo te lo he enseñado a ti, lo he enseñado en todas partes. Hay muchos testigos que saben que lo que yo te enseño en la casa es lo que yo enseño en todo lugar.
en todo lugar. Hermanos, como padres, hermanos, tenemos que ser fieles. El pastor Jimmy lo dijo en la primera sesión, Benedicto lo dijo ayer en la tarde también. Tenemos que, lo que enseñamos en la casa, tenemos que vivirlo fuera de la casa también. Viéndolo desde otro punto de vista, como somos en la iglesia, debemos también ser en la casa. Si somos dos tipos diferentes de personas, dependiendo del lugar, dependiendo del momento, estamos destruyendo nuestra habilidad de discipular a nuestros hijos. Si usted es una persona en la iglesia y es otra persona totalmente diferente en la casa, como el ejemplo de Lucho y del pastor Jimmy, que el pastor Jimmy hasta se puso coloradito, ¿verdad? Si somos dos tipos de personas diferentes, estamos destruyendo nuestra habilidad y capacidad de discipular a nuestros hijos. Y por último, el discipulado es una transmisión perdurable. Es una transmisión perdurable. Vean lo que dice el versículo otra vez. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Lo que está diciendo, hermanos, en otras palabras es: lo que yo te enseñé no se queda contigo. Lo que yo te enseñé no se queda contigo, es para que tú también se lo pases a otros. Padres, madres, cuando ustedes estén enseñándole a sus hijos, piensen en el futuro también. Díganle. No le digan esto: te vas a acordar de mí, ¿verdad? Así le decimos, ¿no? Ya te vas a acordar de mí, te vas a acordar de lo que yo te decía. Así decimos, ¿verdad? Dígales: esto que te estoy enseñando te va a servir a ti, con tus hijos y con tus nietos. No solo es para ti, es algo que el Señor me enseñó a mí, yo te lo enseño a ti y tú se lo tienes que enseñar de generación en generación. Nuestros hijos, hermanos, deben entender que algún día ellos ocuparán nuestro lugar como padres, como mentores, y van a tener que discipular a sus propios hijos, y el evangelio es lo más importante. Aplicaciones: ¿cómo poner en práctica esto? Dedique tiempo en el discipulado de su hogar. Hermanos, el discipulado requiere tiempo. Si usted no quiere dedicarle tiempo, usted no va a discipular a nadie. Aparte tiempo cada noche. Si no puede cada noche, por lo menos, qué sé yo, 1, 2 veces a la semana. Aparte tiempo para reunir a su esposo, a su cónyuge, a su esposa, a sus hijos, y estudien un versículo, estudien una palabra del Señor. Acuérdense de lo que dijo el pastor el domingo, pero hablen de las cosas de Dios. Segundo, logre que sus hijos hablen con usted también. Tenga conversaciones. A veces se ponen difíciles, hermanos. ¿Quién le ha preguntado a sus hijos: ¿en qué estoy fallando? Esa es una buena pregunta que hacerles. Eso puede dar paso al discipulado con ellos. Aproveche toda oportunidad de la vida para discipular. ¿Qué cosas pueden ser una oportunidad para el discipulado? Una pelea entre hermanos, una oportunidad para el discipulado. Una buena nota, una mala nota en la escuela, a veces es una oportunidad para un grito, ¿verdad? Para un fajazo, para ¡ah, qué bruto! Es una oportunidad para el discipulado. Una enfermedad es una oportunidad para el discipulado. Una muerte de un ser querido es una oportunidad para el discipulado. Una noticia que apareció en la televisión es una oportunidad para el discipulado. No sea candil de la calle y oscuridad de la casa, y no se olvide de hablar del futuro. Tercero, ¿cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? En tercer lugar, preparándolos para el sufrimiento cristiano. Preparándolos para el sufrimiento cristiano. A ver, hermanos, ¿quiénes de ustedes han visto la película La vida es bella? Levanten la mano. ¿Quiénes han visto La vida es bella? Lloraron, ¿verdad? Lloraron. Yo lloré, hermano. Yo lloré. ¿Quién no puede llorar con esa película, hermanos? La vida es bella.
Se trata, hermanos, de un padre judío en la Segunda Guerra Mundial que es capturado junto a su hijo y llevado a un campo de concentración donde los nazis tenían a los judíos y los torturaban y los mataban. Y toda la película se trata de que ese padre utiliza todo su ingenio, hermanos, todo su ingenio. Primero, para ocultar al niño, que no lo vean los nazis, y segundo, para que el niño nunca se dé cuenta de lo que verdaderamente está pasando. El niño pasa toda la película pensando que es un juego, ¿verdad? Que está en un campo de concentración de los nazis, donde tienen a los judíos y los van a matar, pero el niño piensa que es un juego, que todo lo que el papá hace es juego. Muy bonita la película, hermanos, pero la vida no es así. No es eso lo que debemos hacer. No es eso. Es lo contrario. Prepararlos para sufrir. Vean lo que dice el versículo 3, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no se gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El apóstol Pablo, hermanos, no le ocultó a Timoteo los sufrimientos del ministerio. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo pone sus ojos en Timoteo para que sea su discípulo, ¿sabe qué es lo primero que hace Pablo? Lo circuncida. Y eso duele, hermanos. A mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero duele. Duele, lo somete al dolor, que sepa que el ministerio es doloroso, que la vida es sufrimiento o que hay sufrimiento en la vida. Muchas veces los padres queremos evitarle todos los sufrimientos a nuestros hijos, que nuestro hijo no sufra. Y está bien, hermanos, lo comprendo, yo también soy padre. Yo no quiero que mis hijas sufran de puro gusto, es cierto. Está bien buscar el bienestar, evitarle los sufrimientos a nuestros hijos, pero en lo que fallamos es en no prepararlos para el sufrimiento. No podemos, como el de la película, hacerles creer que todo es un juego, que todo es bonito, que todo es fácil, que todo es un jardín de rosas. Tenemos que presentarles la vida tal cual es. El apóstol Pablo le dice, sufre penalidades conmigo. ¿Saben cómo conoció Timoteo a Pablo? Cuando Pablo llegó a predicar a Listra. Y cuando está predicando en Listra, se levanta una turba de judíos religiosos y lo apedrean. Y lo primero que Timoteo está viendo es que ese hombre ha sido apedreado hasta la muerte. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo después de que lo apedrean? Véanlo en Hechos 14. Se levanta y entra a la ciudad de donde lo han sacado a pedradas, hermanos. Se levanta y entra de vuelta a la ciudad. Más adelante se va a otra ciudad a predicar el evangelio y después de eso regresa a Listra. Imagínense, hermanos, Timoteo está viendo a este hombre que lo acaban de matar a pedradas, se levanta, vuelve a la ciudad, sale, va a predicar y regresa a la ciudad a seguir predicando el evangelio. No le sobraron las piedras, ¿verdad? No le ajustaron las piedras. Regresa y demuestra el valor y la disposición a sufrir. Vean ahí un capítulo más adelante, en 2 Timoteo 3:10, dice 2 Timoteo 3:10, pero tú,
has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, has seguido todo lo bueno, has seguido todas mis virtudes, yo te he dado el ejemplo, pero mire el versículo 11, también has seguido mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. De todas ellas me libró el Señor. Hermanos, una gran verdad que ustedes tienen que enseñarle a los hijos. Vean el versículo 12, que está ahí adelantito. 2 Timoteo 3, 12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todo creyente experimenta sufrimientos en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es enemigo de Cristo Jesús. ¿Es usted un hijo de Dios? Usted va a sufrir por eso. Dice en Filipenses 1:29 que a nosotros se nos ha concedido juntamente con la fe el regalo de sufrir por Jesucristo. ¿Ha recibido usted el regalo por la fe? ¿El regalo de la fe en Cristo Jesús? También usted ha recibido otro regalo, el regalo de sufrir por Jesucristo. Y hermanos, ahí el apóstol Pablo utiliza 3 figuras que tienen que ver con el sufrimiento. Véanlo ustedes ahí en el papel, hermanos. No creo, o véanlo aquí, no creo que me quede tiempo de explicar esto, hermanos, pero él habla de el soldado sufre. ¿Cómo sufre el soldado, Jonathan? No enredándose en los negocios de la vida diaria. Sufren los militares, allá está Jonathan atrás y su esposa. Los mandan en una misión. Y si su hijo tiene un partido de fútbol, ¿pueden ir a verlo? Si su hijo se gradúa esa semana y lo mandaron a la Mosquitia, ¿puede verlo? Sufre el soldado. Pero tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Agradar al Señor que lo llamó como soldado. ¿Qué nos enseña eso? Lealtad. Nuestros hijos deben aprender a ser leales. ¿A quién? A Cristo Jesús. El atleta, ¿cómo sufre el atleta? El atleta se entrena, hermano. Los atletas se levantan de mañanita y van a correr y van a hacer ejercicio y no pueden comer lo mismo que nosotros comemos. Pero ¿cuál es la meta del atleta? Ganar la medalla. Y aparte de eso, para ganar la medalla no puede tomar atajos, ¿verdad? Se imaginan en una maratón, son 21 kilómetros, pero ya está un camino. ¿Y qué pasa si el atleta dice, yo me conozco bien esta ciudad, y si yo me voy por este camino, salgo adelante, y así gano, ¿verdad? ¿Va a ganar? No va a ganar, va a quedar como descalificado. El atleta tiene que entrenarse con disciplina y tiene que seguir las reglas, pero tiene una meta, ganar el premio. ¿Qué nos enseña eso? Integridad. Nuestros hijos deben aprender a ser íntegros. El labrador, el campesino. ¿Cómo sufre el campesino? Pues que cuando ya vienen las lluvias, tiene que trabajar, tiene que arar, tiene que preparar la tierra. Eso es difícil, hermanos. A mí que no me pongan a hacer eso porque no cosecho nada, hermanos. La agricultura para mí es lo más difícil que existe. Y aparte de todo ese trabajo, ¿verdad, Ezequiel? La cosecha viene tiempo después. No es que siembra hoy y mañana come, ¿verdad? No es que siembra maíz hoy y mañana ya se va a comer los tamales. Tiene que esperar, hermanos, tiene que esperar. ¿Cuál es la meta? Recibir los frutos. ¿Qué nos enseña eso? Perseverancia. Perseverancia. Nuestros hijos, hermanos, deben aprender a perseverar. La vida no es fácil, hermanos. Preparemos a nuestros hijos para el sufrimiento cristiano. Pueden ustedes leer las aplicaciones en su casa, hermanos, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero solo voy a hablar de una o de dos. No les den a ellos todo lo que pidan. No les den todo lo que pidan. Háganlos esperar y háganlos trabajar por ello. ¿Les pidió algo? Bueno, está bien, te lo voy a dar, pero
si haces esto, esto, esto y esto. Póngalos a trabajar. Prepárelos para sufrir. Cuarto, ¿cómo entrenamos, cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? Número 4, poniendo a Cristo en el centro de todo. Poniendo a Cristo en el centro de todo. Vamos al versículo 8, 2 Timoteo 2, 8 y 10. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Acuérdate, hermanos, ahí tiene el sentido no solo de recordar o de pensar o de traer algo a la mente, sino que tiene el sentido de tener en cuenta, tenerlo presente, considerarlo. Cuando está diciendo acuérdate de Jesucristo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, para cualquier cosa que vayas a hacer, primero piensa, considera, ten en cuenta al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Él tiene que estar en el primer lugar en todas las cosas. Y luego, hermanos, el apóstol Pablo presenta dos aspectos del evangelio de Cristo. Miren que él habla, dice, acuérdate de Jesucristo. Primero, resucitado de entre los muertos. Segundo, descendiente de David. Esos son dos aspectos del evangelio de Cristo. Lo que está diciendo es que Él vino, Él murió, pero resucitó. Y eso, hermanos, es la vindicación de que Él es el Hijo de Dios y de que si confiamos en Él, somos salvos, porque Él resucitó. Y después dice, descendiente de David. Con eso lo que Él está diciendo, Él es el rey, Él es el que se va a sentar en el trono de David. Con estas dos cosas, hermanos, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Él porque Él se lo merece. Porque Él se lo merece. Porque Él es el que resucitó y Él es el heredero del trono eterno de Dios. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo le habla de dos cosas que deben estar en el centro de nuestras vidas. Dos cosas de Cristo que deben estar en el centro de nuestras vidas. Él le menciona la palabra de Dios. Vean ahí en el versículo dice, la palabra de Dios no está presa. ¿Ven lo que dice? La palabra de Dios no está presa. Y después, en el versículo 10 dice el apóstol, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ellos la gloria, y con ella la gloria eterna. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, dos cosas de Cristo Jesús deben estar en el centro de tu vida. En primer lugar, su palabra, su guía, su autoridad. Y en segundo lugar, su misión. Él dice, yo todo lo soporto por los escogidos, para que ellos también crean, para que ellos también reciban la vida eterna. Padres, madres, pongan a Cristo Jesús en el centro de todo. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y para ello, hermanos, ustedes tienen que poner dos cosas en el centro de su casa. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la misión de Dios. El evangelismo, el evangelio, la iglesia, el servicio en la iglesia. Eso tiene que estar en el centro de sus vidas. Quinto, voy volando, hermanos, voy volando. ¿Cómo formamos o cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? En quinto lugar, motivando con la recompensa
final. Vamos al versículo 11 y 13. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Hermanos, si yo trajera a una de mis hijas aquí y yo le dijera, ¿qué preferís? Esta paleta, este bombón, te lo puedo dar ahora, o preferís que mañana o pasado mañana o en una semana vayamos a comer en un restaurante muy muy bueno y vamos a comer carne asada, frijolitos, es por la hora que les estoy poniendo este ejemplo. Carne asada, frijolitos, ensalada, van a haber complementos, van a haber esto, va a haber lo otro. ¿Qué creen ustedes que va a escoger mi hija? ¿Cuál? La paleta. ¿Por qué? Porque se la puedo dar ahora y porque tiene azúcar, ¿verdad? Y el azúcar los activa y los pone así, ¿verdad? ¿Qué estoy queriendo decirles con esto, hermanos? Que nuestros hijos, igual que nosotros, porque nosotros también somos así, siempre andamos buscando la recompensa inmediata. La recompensa la queremos aquí y ahora. Queremos el placer, queremos el disfrute, queremos el premio hoy. Y por eso dejamos de recibir las recompensas, los premios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces por un placer momentáneo perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Nuestros hijos, hermanos, deben aprender a poner sus ojos no en el hoy, en el ahora, en esto quiero, en la diversión, en el entretenimiento. Tienen que poner su mirada en lo que está al final. Incluso no es ni siquiera lo que está en esta vida. No estoy hablando de lo que está al final de esta vida, sino que estoy hablando de lo que está después de esta vida. Dice el versículo, si morimos con Él. Bueno, primero dice palabra fiel es esta. O sea, esto es importantísimo. Esto es confiable. Cree en esto, le dice el apóstol Pablo. Timoteo, cree en esto. Si mueres con Él, vivirás con Él. O sea, si sufres, si llegas hasta el sacrificio, si rechazas los placeres momentáneos de esta vida, si pones a un lado tu comodidad, tus preferencias, tus gustos, tus juegos, tus diversiones, tu entretenimiento, si mueres a ti mismo, ¿qué dijo Jesucristo? Niéguese a sí mismo, cargue su cruz, vivirás con Él. Vivirás con Él. Esa es la recompensa final, la vida eterna. Y con el vivir con Él está el reinar con Él, el reino eterno. Dice el versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si no lo hacemos, versículo 12, si lo negamos, va a haber una consecuencia. Él también nos negará. Allá en el juicio, Él va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, nunca te conocí. Al final de cuentas, hermanos, este versículo está hablando de dos tipos de personas y dos tipos de destino final. Y está hablando de Cristo. ¿Cuáles son los dos tipos de personas? Primero, los que se identifican con Cristo en su muerte y perseverancia. Esos son los que van a compartir la vida y el reino de Cristo. Ese es el primer tipo de persona. Los que se identifican con Cristo en su muerte, en su sufrimiento, en su perseverancia, van a vivir con Cristo y van a reinar con Cristo.
Y el otro tipo de persona es el infiel, el que niega a Cristo. Y el destino de estos es que Cristo los negará a ellos y los castigará a ellos. Nuestros hijos tienen que saber eso. Que solo hay dos tipos de personas. Esos son los que se identifican con el sufrimiento y la muerte de Cristo y viven y reinan con Cristo, o los que niegan y son infieles a Cristo y son negados y perecen. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Por Cristo mismo, hermanos. Por Cristo mismo, porque vean lo que dice al final. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que está diciendo es, Cristo es fiel, hermanos. Él es verdadero y lo que Él ha prometido hacer, lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que Él ha prometido? Él ha prometido vida eterna para todos los que creen en Él y la muerte eterna, el castigo eterno para todos aquellos que lo niegan, lo rechazan y no creen en Él. Eso se va a cumplir. Se va a cumplir. Y nuestros hijos lo tienen que saber. Vamos a la conclusión, hermanos. ¿Cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? Vamos para arriba, la anterior. Dice resumen, creo. Ahí está. ¿Cómo discipulamos nuestro hogar para formar generaciones para Cristo? Número 1, enseñando a poner la confianza en el lugar correcto, enseñando por medio de la transmisión directa, fiel y perdurable, preparándolos para el sufrimiento cristiano, poniendo a Cristo en el centro de todo y motivando con la recompensa final. Ahora sí, vamos a la conclusión. Padre, madre, abuelo, abuela, tío, que vive junto con niños, no permita que los influencers ni nadie más disipule su hogar. No lo permita. El discipulado en el hogar es una responsabilidad de los padres que requiere gracia, el poder que hay en Cristo Jesús, fidelidad, integridad, perseverancia, enfoque en la persona y la obra de Cristo y esperanza en las recompensas de Cristo. Padres, ustedes son los llamados a influir en sus hijos, no solo con palabras, sino con su ejemplo de vida a la imagen de Cristo. Si ustedes hacen esto, papás, mamás y todos los demás que puedan discipular a alguien, de generación en generación, el hogar se convierte en un campo de soldados, atletas y labradores para Jesucristo. Si ustedes hacen esto, hermanos, ustedes van a poder decir, mi familia es una familia misionera, como dice el logo de la Iglesia Bautista Comunión. Si ustedes practican esas cosas, van a ser una familia de familias misioneras. Si ustedes practican esas cosas, van a tener lo que decían en el canto, un bello hogar. ¿Les parece si oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro maestro, eres tú el que nos enseña. Lo has hecho desde el principio. Nos has enseñado todo lo que necesitamos para vivir en este mundo y para vivir en el futuro, después de nuestra muerte, para vivir eternamente con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todo nos lo enseñas, todo nos lo enseñas. Padre, que nosotros también confiemos en Jesucristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pongamos nuestra fe en Él y que también le enseñemos a nuestro hogar, que seamos padres esforzados, padres fieles, padres comprometidos con el discipulado de nuestros hijos, que no permitamos que estas influencias externas estén dañando, Señor, la vida de nuestros hijos, que los estén guiando hacia otro lugar, hacia otras cosas que no sean la gracia
de Cristo Jesús, su evangelio, su vivir en perfección por nosotros, su morir en nuestro lugar y su resucitar en gloria para darnos vida. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.